El paso de Dyatlov, en los Urales septentrionales, es uno de los lugares más misteriosos de Rusia, donde en 1959 ocurrió una inexplicable tragedia que se cobró la vida de 9 turistas. Sin embargo, pocos saben que extraños y aterradores sucesos continuaron ocurriendo en esta zona durante muchos años después. Hoy les contaremos 3 historias reales y aún inexplicables de desapariciones y muertes misteriosas de personas que se dirigieron al paso de Dyatlov por motivos muy comunes. Algunos querían hacer una sesión fotográfica, otros realizaban un trabajo profesional y otros estudiaban la naturaleza local. Cada uno de ellos se enfrentó a lo inexplicable, y ninguno de estos casos ha encontrado aún una explicación racional. ¿Qué está pasando realmente en la zona del paso de Dyatlov? En enero de 1993, un grupo de 3 amigos, Pavel Melejov, de 28 años, Anastasia Nastia Guseva, de 26 años, y Anton Sokolov, de 31, partieron hacia el paso de Dyatlov para combinar una emocionante excursión con una sesión fotográfica nocturna de paisajes lunares poco comunes. Los 3 eran aficionados a las excursiones invernales, vivían en Ekaterimburgo y conocían la trágica historia relacionada con ese lugar, pero no buscaban el misticismo. Simplemente querían capturar en película la belleza de las montañas nevadas del Ural septentrional a la luz de la luna, así como poner a prueba su resistencia en condiciones extremas. Todos ellos tenían experiencia en excursiones durante los meses de invierno, sabían montar una tienda de campaña y encender un fuego a temperaturas bajo cero. Pavel, el líder informal del grupo, trabajaba como profesor de física y era aficionado a la astronomía desde niño. En numerosas ocasiones había comentado lo alto que se elevaba la luna en invierno en esa zona y creía que, en determinadas condiciones meteorológicas, se podían hacer fotos magníficas. Nastia Guseva estudiaba el último curso de filología, pero le apasionaba el folclore y las leyendas. Le encantaba recopilar relatos sobre diferentes lugares de los Urales, aunque ella misma no creía en ningún tipo de misticismo. Anton Sokolov, ingeniero eléctrico de profesión, sabía reparar incluso las radios y los teléfonos móviles más complejos, en la medida en que se podían utilizar en aquella época, pero principalmente ayudaba a sus amigos en sus excursiones, ya que era un esquiador casi profesional. La idea de llegar al paso de Dyatlov en enero parecía un poco excéntrica, pero los chicos lo planearon todo. Pensaban ocupar un lugar cómodo en la ladera para pasar la noche con sus cámaras y capturar con sus objetivos los paisajes lunares y las nubes. Llegaron a la zona del paso Dyatlov el 22 de enero, dejando el coche en uno de los pueblos de abajo y acordando volver en unos 5 días. La zona es muy conocida por los trágicos acontecimientos de 1959, pero también atrae a los amantes de los deportes extremos por sus rutas invernales. En esa época, el tiempo era duro, pero no extremadamente frío, con temperaturas de unos 15 grados bajo cero por la noche. Según las últimas anotaciones en los diarios, el grupo completó con éxito la primera parte del trayecto y organizó un campamento a poca altura para no verse afectado por los vientos huracanados. Durante unos 3 días se adaptaron y realizaron salidas radiales. Según los registros de Nastia, el tiempo es tolerable, el viento es mínimo, el cielo nocturno es increíblemente claro y la luna es realmente brillante. Llegó su última noche en la ruta, tal y como habían planeado. El 25 de enero, querían subir un poco más cerca del paso, montar la tienda y durante la noche del 26 hacer una serie de fotos a la luz de la luna. En el diario de Pavel hay una mención. Me sorprende lo inusualmente grande que es la luna hoy y el brillo especial que irradia. Quizás sea un efecto óptico de los cristales de hielo en el aire. También se menciona que,
antes de que cayera la noche, observaron un comportamiento extraño en los animales del bosque. Volvimos a ver huellas de glotones, pero en un momento dado fue como si todo hubiera quedado en silencio. Las últimas palabras de Nastia en sus notas son: «Tengo la sensación de que algo nos está molestando. Hay un silencio inusual, como si el bosque contuviera la respiración». A la mañana siguiente, el 26 de enero, cuando el grupo no se puso en contacto, aunque estaba previsto que no lo hicieran debido a la falta de comunicación por radio, nadie se alarmó todavía. Pero el 28 de enero, cuando no aparecieron, los turistas conocidos y los padres de Anton comenzaron a preocuparse. Personas familiarizadas con la zona se dirigieron en motos de nieve al lugar donde se suponía que estaba el campamento. Al mediodía encontraron la tienda, situada en un lugar relativamente protegido en la ladera que conducía al paso. Un pequeño abeto y unos arbustos la protegían del viento, por lo que no había acumulaciones de nieve. Sin embargo, los chicos no estaban dentro. Cuando los rescatistas, en ese momento eran voluntarios y un par de miembros del equipo de Yegurt, miraron dentro, todo estaba en orden. Sacos de dormir, ropa de abrigo, provisiones y cámaras, solo que sin carretes. Parecía que nadie tenía prisa por abandonar el campamento. ¿Por qué iban a dejar la ropa de abrigo en el frío? No se observaron rastros de lucha ni de huida precipitada. La cremallera de la tienda estaba cuidadosamente cerrada y las cosas no estaban esparcidas. Las huellas en la nieve estaban parcialmente cubiertas, pero no quedaba nada que indicara hacia dónde se habían ido. Se pensó que habían salido a hacer fotos nocturnas. Quizás había ocurrido algo en el camino. Durante el día, el equipo de búsqueda comenzó a ampliar el radio de búsqueda, tratando de encontrar cualquier pista. A 1 kilómetro al oeste del campamento, los rescatistas se encontraron de repente con un grupo de bastones de esquí y los propios esquís, clavados verticalmente en la nieve, como si alguien los hubiera colocado allí a propósito. Una vez más, no se observaron rastros alrededor, ni ropa tirada, ni mochilas, solo esos esquís y palos. Los perros que acompañaban a los buscadores perdieron el rastro a los pocos metros. Quizás el viento lo había dispersado, aunque el tiempo ese día seguía siendo tranquilo. Todo parecía tan ilógico que los primeros en llegar al lugar no podían explicarlo. 3 personas no podían abandonar el campamento al mismo tiempo sin hacer ruido, dejar la ropa de abrigo y no llevarse los esquís. Pero el hecho es que los bastones y los esquís estaban clavados en la nieve a 1 kilómetro de distancia, y ellos habían desaparecido sin dejar rastro. El registro de la pradera cercana tampoco reveló rastros de pasos. Las huellas desaparecieron de repente, en medio de la nieve uniforme, según dijeron más tarde los participantes en la búsqueda. No había barrancos ocultos, precipicios ni lagos en los que pudieran caer. Posteriormente, los equipos de rescate oficiales, a los que acudieron las autoridades, registraron cada metro del territorio circundante durante una semana. Las condiciones meteorológicas complicaron en parte la tarea. Hubo pequeñas nevadas y viento, pero no hubo tormentas catastróficas. Técnicamente hablando, es muy difícil perder a 3 personas en una zona así sin dejar rastro, pero eso es precisamente lo que ocurrió. Las anotaciones en la tienda indicaban que la noche del 25 de enero observaron una luna maravillosa y escribieron sobre un silencio profundo en el bosque. La historia pronto adquirió tintes legendarios. Muchos han oído hablar de la desaparición de 3 estudiantes en el paso de Dyatlov en 1959, y, aunque se trata de un lugar diferente, el nombre Paso de Dyatlov siempre ha estado envuelto en un halo de misterio. Aquí tampoco hay explicaciones de por qué las personas desaparecieron repentinamente en un día despejado. No hay signos de dispersión ni de pánico. Las pertenencias están ordenadas, hay ropa de abrigo, y los turistas se marcharon sin los esquís, que quedaron clavados en la nieve. Esto parece ilógico, ya que es difícil y frío caminar por la nieve profunda sin esquís,
La investigación determinó que no hubo conflictos dentro del grupo. Eran amigos. ¿Había personas extrañas en la zona? Al parecer, no. ¿Y animales salvajes? No hay rastros, sangre ni restos de ropa. Al final de la búsqueda no se encontró a nadie, y formalmente en el informe se escribió: desaparecidos sin causa conocida. La historia de 1993 sobre la desaparición de 3 estudiantes en el paso de Dyatlov, que puede parecer una locura, está documentada por la policía. Invierno, bosque tranquilo, luna, silencio misterioso y, a la mañana siguiente, una tienda de campaña vacía, y nadie sabe dónde están los chicos. Los esquís y los bastones sobresalen cuidadosamente a 1 kilómetro de distancia, y las huellas desaparecen de repente, como si las hubieran borrado. Los familiares buscaron una respuesta entre lágrimas, pero ninguna teoría, accidente, depredador, secuestro, se confirmó con nada real. Las personas enamoradas de lo místico se hicieron eco de este episodio como prueba de que esa zona podía esconder algo inexplicable, heredando la mala fama de Dyatlov en la cultura de las desapariciones. Pasaron muchos años y nunca se encontraron las huellas de los 3 jóvenes buscadores de fotografías nocturnas. En los días otoñales de 1996, el norte de los Urales ya estaba cubierto por las primeras heladas, y todos sabían que la pronta llegada del invierno haría que las montañas y los pasos locales fueran prácticamente inaccesibles para los turistas habituales. Pocos se atrevían a viajar a esas tierras en esa época, pero el servicio de aviación seguía realizando vuelos aislados. Era necesario vigilar las condiciones meteorológicas, controlar la formación de hielo y estar de guardia por si se producía alguna emergencia en zonas de difícil acceso. Uno de esos pilotos, que trabajaba bajo contrato con el Servicio Regional del Ministerio de Emergencias, era Valery Shuvalov, de 39 años. Era un piloto experimentado con un buen historial de vuelos en zonas montañosas. Nacido en el seno de una familia de militares, desde niño soñaba con volar. Se graduó en la escuela de aviación y voló durante muchos años en helicópteros Mi-2 y Mi-8. En los últimos años había participado en diversas operaciones de búsqueda y rescate, por lo que conocía bien el relieve de los Urales. A principios de octubre de 1996, se le asignó la misión de realizar un vuelo de reconocimiento programado de la zona del paso de Dyatlov. Formalmente, era necesario comprobar el estado de los senderos de montaña, los desprendimientos rocosos y las posibles anomalías meteorológicas. El tiempo en ese momento era más o menos estable, con vientos moderados y sin previsión de precipitaciones. Shuvalov despegó del aeródromo de Ivdel en la primera mitad del día 3 de octubre. A bordo solo se encontraba él, su reserva de combustible y una cámara fotográfica para capturar las laderas heladas. No había ningún copiloto ni mecánico de a bordo, algo habitual en los vuelos de patrulla cortos. El controlador, que seguía en contacto con Valery, señaló que éste se comportaba con normalidad. Hizo algunas preguntas sobre las condiciones meteorológicas y se disponía a dar un par de vueltas sobre el paso antes de regresar. Hacia las 10:15, el piloto informó: «Me acerco al paso de Dyatlov. Hay un poco de viento lateral, pero la maniobrabilidad es normal». Unos minutos más tarde, Valery se puso en contacto y dijo que veía algo extraño en el suelo, como una mancha blanca o un destello. «No lo entiendo». El controlador intentó llamarlo de nuevo, pero no obtuvo respuesta. Ese día, el tiempo en el paso se mantuvo estable, sin tormentas fuertes. Inmediatamente se sospechó que había ocurrido algo imprevisto. Tal vez el helicóptero se había estrellado o había aterrizado de emergencia. Se inició una operación de búsqueda y rescate de emergencia. Se envió otra aeronave, pero durante todo el día no se encontró ni rastro de humo ni de restos. El equipo de rescate
aterrizó al pie del paso e intentó rodearlo, y los alrededores con vehículos todoterreno, sin éxito. Al día siguiente se incorporó un grupo más numeroso, que peinó la zona en un radio de varios kilómetros, basándose en el supuesto plan de vuelo de Shuvalov. Sin embargo, no encontraron ningún rastro visible del accidente. Todo parecía tranquilo y desierto. Pasaban los días y el frío otoñal se intensificaba. La gente se devanaba los sesos. Si se hubiera estrellado, habría restos, humo, fuego. Si hubiera aterrizado, seguro que habría contactado. Al final, toda la operación adquirió una enorme magnitud. Al sexto o séptimo día después de la desaparición, los voluntarios y los rescatistas comenzaron a comprender que, en medio de la niebla, aquello ya se parecía a buscar una aguja en un pajar. Las montañas y los bosques se extendían por kilómetros, con muchos desfiladeros y densas masas rocosas. Pero al cabo de un mes, cuando las esperanzas ya se estaban desvaneciendo, ocurrió algo que complicó aún más la situación. Uno de los pilotos que realizaba un vuelo para otra misión vio un helicóptero en un claro cerca de un pequeño lago, a unos 10 kilómetros al noroeste del paso. Ya habían buscado en ese lugar, pero no con mucho cuidado, ya que pensaban que si el helicóptero hubiera aterrizado allí, las huellas serían evidentes. Y efectivamente, desde el aire parecía que el helicóptero estaba intacto. Las palas tampoco estaban dañadas, y el tren de aterrizaje estaba nivelado. No había signos de aterrizaje de emergencia. El terreno era llano, no había abolladuras ni rastros de combustible en la hierba. Inmediatamente se envió un grupo de rescate al lugar. Al acercarse al aparato, vieron que la cabina estaba vacía. Las puertas estaban cerradas, aunque no con llave. Todo parecía tranquilo en el interior. El panel de instrumentos estaba apagado, excepto la radio, que estaba encendida, como si se hubiera intentado establecer comunicación sin éxito. En la cabina yacía la cámara de Shuvalov, una Zenit normal, según la descripción, como si la hubieran colocado cuidadosamente en el asiento. No había signos de lucha, ni abolladuras, ni documentos, ni mapas de navegación. El piloto había desaparecido sin dejar rastro. Tras examinar minuciosamente el helicóptero, los expertos vieron que aún quedaba combustible. ¿Qué significa esto? No se sabe. Es posible que Valery aterrizara aquí deliberadamente, pero ¿por qué? El helicóptero no presentaba daños ni averías, ni siquiera las ruedas del tren de aterrizaje estaban dañadas. Si tenía intención de abandonar la aeronave, ¿por qué no llamó a nadie? Y lo más importante, ¿por qué no se comunicó por radio si estaba encendida? En el suelo tampoco había huellas ni rastros, solo hierba rala. Los perros dieron vueltas en círculos tratando de seguir el rastro del piloto, pero según los cinólogos, el olor era antiguo y se perdía rápidamente en el frío otoñal, además de que ya había pasado un mes. Así que el coche apareció intacto, pero el hombre había desaparecido sin dejar rastro. Los responsables de la operación de rescate decidieron volver a peinar el bosque y las colinas alrededor del claro, como ya habían hecho en el puerto de montaña. Y otra vez nada, ni un trozo de ropa, ni zapatos, ni la carretilla con las herramientas. Surgió una pregunta lógica. ¿Dónde estaba Valery Shuvalov? Si se sintió mal, podría haberse quedado en la cabina, pero no estaba allí. Si decidió ir en busca de ayuda, dejando la radio encendida, ¿por qué no lo dijo por radio? Según algunas versiones, es posible que viera algo, que volviera a recordar algo extraño en el suelo, como le había mencionado al despachador antes de desaparecer, y saliera a investigar. Pero, ¿cómo sobrevivir sin comida ni un refugio cálido? ¿Y por qué volver? Uno de los residentes locales, familiarizado con la situación, señaló que, a veces en los Urales, circulan leyendas sobre personas que ven algo inusual y lo siguen. Por supuesto, esto es místico, pero el hecho es que el piloto pudo abandonar la cabina voluntariamente, ya que no hay signos de combate o robo. Sin embargo, si alguien lo secuestró o no, es una pregunta sin respuesta.
Los equipos de rescate finalmente anunciaron oficialmente que el piloto Valery Shuvalov está desaparecido. No hay rastros y la aeronave fue encontrada sin daños. Cabe señalar que antes de desconectar la radio, Shuvalov transmitió: «Veo algo extraño en tierra». El controlador nunca recibió más información. No se puede descartar que el piloto aterrizara para investigar el objeto. Pero, ¿por qué no regresó? No se sabe qué había allí. Más tarde, algunos entusiastas se dirigieron a la zona del claro para intentar encontrar algún rastro de ese objeto extraño, pero no vieron nada raro, solo la humedad otoñal y un pequeño arroyo. Con el tiempo, la policía suspendió la búsqueda a gran escala. Los densos bosques de los Urales dificultan la localización de un cuerpo si la persona se ha alejado a pie. En invierno, las huellas seguramente habrían quedado cubiertas por la nieve. Así pues, el caso quedó archivado. El piloto desaparecido, sin signos de violencia, se daba por muerto, pero en circunstancias desconocidas. Los familiares de Shuvalov insistieron en que se continuara la búsqueda, pero resultó demasiado complicado desde el punto de vista financiero y logístico. Corrieron todo tipo de rumores. Algunos decían que el helicóptero había llegado para una misión secreta y que todo era un montaje, pero se trataba de especulaciones descabelladas. ¿Por qué entonces un piloto de confianza desaparecería sin documentos y abandonaría el helicóptero con la radio encendida? Pocos sospechaban de un colapso psicológico. Shuvalov era conocido por su carácter tranquilo y amaba su trabajo. ¿Un delito? Difícilmente, ya que no hay rastros de lucha. Algunos mencionaron la zona del paso de Dyatlov, con su historia de fenómenos anormales, pero todo sigue siendo conjeturas. En mayo de 2002, el geólogo Iván Kartashov, de 44 años, un experimentado especialista de Ekaterimburgo, se dirigió a la zona del paso de Dyatlov con un objetivo científico bastante concreto: tomar muestras de suelo y rocas para sus investigaciones. La zona no le era desconocida. Ya había realizado varias expediciones al Ural Norte y había estado más de una vez cerca de este paso tristemente famoso. Iván no creía en el misticismo ni en los rumores. Lo único que le interesaba era la geología y los minerales raros que, según sus hipótesis, podían encontrarse en esa zona. Cogió la mochila, los instrumentos, un martillo, una pala y unos tubos de ensayo, y se dirigió en un todoterreno al punto de partida de la ruta, con la intención de pasar unas 2 semanas en las montañas, siguiendo estrictamente su calendario y, en caso necesario, comunicándose con sus colegas por teléfono satelital, ya que en esos lugares no hay otra forma de comunicación. Todo empezó a parecer extraño cuando, al cabo de una semana, dejó de enviar sus breves informes habituales. Hasta entonces se comunicaba una vez al día, simplemente enviando sus coordenadas o diciendo «todo bien». Pero entonces todo se interrumpió. Al principio, sus amigos, compañeros y compañeros de ideas pensaron que se trataba de un fallo técnico. En las montañas podía haber problemas de comunicación, e Iván no parecía en absoluto una persona capaz de cometer un error tan tonto. Sin embargo, cuando no apareció en el punto de encuentro a la hora acordada, la alarma se disparó. Rápidamente se formó un grupo de rescate, personas que conocían el Ural, empleados del Ministerio de Emergencias, turistas voluntarios. Intentaron buscarlo según las últimas coordenadas que Iván había transmitido. Era una zona boscosa relativamente tranquila al pie de la cordillera. Allí encontraron el primer campamento. La tienda de Iván estaba en pie, con parte de las provisiones, una olla de campaña y algunos objetos personales, pero faltaban los instrumentos geológicos: martillo, recipientes para muestras, pala. No había ni rastro de lucha ni desorden. Parecía que el hombre había abandonado el campamento apresuradamente, dejando parte del equipo.
Según la hipótesis del Ministerio de Emergencias, había seguido adelante, tal vez por un día o dos. Recorrimos los alrededores, gritando y buscando, pero no hubo respuesta. El tiempo era tolerable, aunque por la noche podía helar. Solo unos días después, tras ampliar el radio de búsqueda, los rescatadores se fijaron en una roca inaccesible a 3 kilómetros al norte del campamento. En los documentos del geólogo no figuraba que tuviera previsto escalar ningún precipicio. No llevaba equipo de alpinismo y tampoco practicaba la escalada, ya que era más pedólogo y litólogo, como él mismo bromeaba. Sin embargo, el helicóptero que salió a inspeccionar el lugar descubrió algo extraño. En una pequeña cima, que se elevaba abruptamente por 3 lados, se divisaba la silueta de una persona. Al mirar más de cerca, los pilotos se dieron cuenta de que se trataba del cuerpo inmóvil de una persona. Se dio la alarma y se envió al lugar un grupo de rescatistas, que tuvieron que utilizar equipo especial de alpinismo, ya que no había senderos ni caminos fáciles para subir. Cuando llegaron a la cima, se encontraron con una imagen espantosa. Allí estaba sentado Iván Kartashov, recostado contra la fría pared de piedra, con los ojos cerrados y debajo de él, una pequeña plataforma de hielo y nieve. Su rostro no mostraba ningún signo de agonía ni expresión de miedo. Parecía dormido. A su alrededor yacían esparcidos instrumentos geológicos, un martillo, fragmentos de tubos de ensayo, una pala. No encontraron rastros de lesiones. No parecía haber caído desde una altura. No había ningún equipo de escalada, ni cuerdas, nada que explicara cómo había podido subir hasta allí. Llevaba la misma ropa que solía llevar en sus salidas al campo, pero no era adecuada para escalar una pared vertical. El examen médico realizado en el lugar no reveló signos evidentes de violencia o lesiones, como si el organismo simplemente se hubiera detenido. El cadáver no se incendió ni por congelación, aunque hacía frío, pero no mortal, ni por heridas punzantes o cortantes. Por supuesto, el experto sugirió más tarde que podría tratarse de un paro cardíaco, pero la conclusión siguió siendo vaga. La causa de la muerte es desconocida. No se han encontrado indicios de violencia. La situación en sí misma conmocionó a los rescatistas. Para llegar allí, tardaron varias horas en subir por cuerdas firmemente ancladas. ¿Y cómo había llegado Iván allí sin equipo visible en medio de la noche o al amanecer? La policía intentó encontrar una explicación racional. Algunos dijeron que tal vez se había dejado llevar por su entusiasmo por la geología, que había ido en busca de alguna muestra y no había calculado la dificultad del camino. Pero la roca era casi vertical y Kartashov no era un amante de las emociones fuertes. Las personas que se encontraban en el lugar del hallazgo coincidieron. Para llegar hasta aquí se necesita, como mínimo, un equipo básico de alpinista. Además, el cuerpo no presentaba daños, como si se hubiera teletransportado allí accidentalmente. Las herramientas estaban esparcidas de forma extraña, como si las hubiera cogido, hubiera empezado a hacer algo y las hubiera tirado. Los familiares de Iván estaban desconcertados. Todos los que lo conocían decían: «Es increíble, Iván nunca se habría subido solo a una pared tan peligrosa, sin seguro, y sobre todo, ¿para qué? ¿Alguien estaría dispuesto a aceptar que fue víctima de algún tipo de delito? Pero en la cima no había otros rastros. O se encontró con alguien desconocido, entró en pánico y huyó sin dejar un rastro lógico. Es difícil de creer». Así, el caso de la muerte del geólogo Iván Kartashov en mayo de 2002 pasó a formar parte de las desapariciones, muertes anómalas en la zona del paso de Dyatlov. Técnicamente, la zona se caracteriza por sus duras condiciones, pero normalmente la gente no desaparece de forma tan inexplicable. La policía declaró en su informe final: «Muerte por circunstancias desconocidas. No se ha podido confirmar la versión del accidente». Por supuesto, nadie afirmó que se tratara de un fenómeno paranormal.
pero el contexto de que se hubiera producido otro misterio en la zona, tristemente famosa por los acontecimientos de 1959, alimentó inevitablemente los rumores. Algunos entusiastas añadieron este caso a los llamados análogos de Dyatlov, cuando una persona experimentada y familiarizada con la zona desaparece sin razones aparentes y más tarde es encontrada en un lugar al que no tenía ninguna posibilidad de llegar sola, y además en condiciones de noche o crepúsculo. Las teorías variaban desde pérdida instantánea del conocimiento y traslado por depredadores, pero entonces, ¿por qué el cuerpo estaba intacto?, hasta colapso mental espontáneo causado por un factor natural desconocido. Algunos insinuaron que en la zona del paso se había registrado un aumento de la radiación u otras anomalías. Sea como fuere, la familia de Iván organizó el funeral y, lamentablemente, sus muestras y anotaciones nunca fueron analizadas. En la mochila que se encontró en el campamento solo había parte de las notas, que no indicaban ningún plan para subir a la roca, solo planes generales sobre análisis del suelo y menciones de lugares donde podría haber minerales. A juzgar por los apuntes, Iván quería pasar 1 o 2 días más en la zona y regresar el 20 de mayo. ¿Buscaba algo especial en las franjas rocosas superiores? Sigue siendo un misterio. A pesar de los esfuerzos de los equipos de rescate y de la investigación, nunca se ha podido determinar qué les ocurrió a estas personas. El paso de Dyatlov y las zonas circundantes siguen siendo uno de los lugares más misteriosos del planeta, donde la línea entre la realidad y lo desconocido se vuelve demasiado delgada. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que les pasó a estas personas? Quizás sea tu opinión la que arroje luz sobre los misterios del paso de Dyatlov. Gracias por ver el vídeo. Cuídate y recuerda que la naturaleza no solo puede ser hermosa, sino también peligrosa.